Listo. Y les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunas de estas cuestiones. En principio, ahora sí, algunas cuestiones técnicas para que las dejemos ya en claro desde este primer encuentro, que tienen que ver con el tema de la asistencia, que seguramente se preguntarán por la asistencia. La idea es que para poder acreditar el curso completen al menos un 75% de la asistencia, que serían 3 de los 4 encuentros que tenemos programados, y también pedirles, para quienes no lo hayan hecho ya, que envíen su comprobante para que quede sentado en tesorería el tema del pago de los aranceles. Si necesitan el mail, si no lo tienen desde el formulario, nos lo mandan a pedir, así ya también dejamos resuelto eso. Entonces, bueno, esas cuestiones, esos anuncios administrativos primero, como para ya dejarlos ahí en claro, igual cualquier duda nos pueden escribir. Y lo que queríamos también dejar desde el principio acordadas son algunas normas de participación, porque vamos a estar hablando de temas que seguramente nos tocan a nivel personal, experiencial. Entonces, bueno, nos parece importante que arranquemos en la misma línea con estos acuerdos de participación, que serían muy básicos, pero bueno, para quienes no manejan Zoom o no han tenido anteriormente, se puede levantar la mano cuando abramos la palabra a través de la pestañita reacciones, así intervienen y a mí me aparece una lista con quienes hayan levantado la mano en el orden que la han levantado, así podemos ordenar la participación en un entorno virtual, que por ahí es más difícil saber quién levantó primero o quién estaba esperando para hablar. Y bueno, que respetemos entonces esa lista de oradores y bueno, procuremos que las intervenciones sean breves para que todas y todos podamos participar y compartir la palabra. Y también, bueno, respetar el tema de los ritmos y tiempos personales, porque algunos temas son más sensibles que otros y algunas personas tardan más en reaccionar o tardan más en formular una idea. Que seamos respetuosos de esos tiempos internos y de los silencios y los diferentes modos de procesar. Y bueno, como estamos en un entorno virtual, pedirles que mientras no estén hablando, que mantengamos los micrófonos apagados, en lo posible las cámaras prendidas para que nos veamos, pero bueno, no siempre por cuestiones técnicas se puede. Y que bueno, tenemos la opción del chat para pedir la palabra o durante el transcurso de la exposición, si quieren hacer algún comentario breve para que después sea retomado, también está esa herramienta. Así que bueno, si eso queda claro, no sé si tienen alguna duda con respecto a estas formas de participación. Genial. Bueno, entonces vuelvo a nosotros y nosotras que estamos aquí para hacer una mini presentación, para ver quiénes estamos compartiendo este espacio. Quienes lleguen después, para no interrumpir, probablemente retomemos la presentación el próximo encuentro o al final del encuentro si nos queda algo de tiempo. Y la idea es que podamos compartir ahora mínimamente eh, nombre, o especialmente, bueno, si hay alguna forma especial en la que les gustaría que nombremos, a qué se dedican, por qué decidieron participar de este espacio, si tienen alguna experiencia en cine o en filosofía. Y bueno, es como para darle un toque más personal, alguna peli favorita, una sola, porque sabemos que es muy difícil a veces elegir, pero una que sea la que más les haya transformado, cambiado la visión. Empiezo yo, ya que tengo la palabra, después la paso a Yanni y abrimos al resto. A mí me pueden decir Sabrina, Sabri. ¿A qué me dedico? En este momento soy docente de grado de teoría antropológica en la carrera de arqueología, acá en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, y también soy docente de la cátedra de antropología en la Universidad de la Concagua, que es una universidad privada acá en Mendoza, en la carrera de obstetricia. He sido becaria de CONICET de doctorado y postdoctoral, estudiando temas vinculados al género, salud, antropología, maternidades. Esa es más o menos mi trayectoria. Y mi carrera de grado la hice en Canadá,
en una universidad que se llama Simon Fraser, y fue una combinación de humanidades y ciencias sociales en general, con un énfasis en sociología y antropología. Y bueno, también soy muy fan de la ficción especulativa, así que hace un par de años inicié un doctorado, pero bueno, quedó ahí medio varado en letras, un doctorado en letras, haciendo una conexión entre antropología y ficción especulativa. Y por eso, bueno, también en parte, como respondiendo un poco la segunda pregunta, yo no me inscribí acá, la doy, pero bueno, la ficción especulativa, esta posibilidad de habitar de ratos otros mundos y de poder sufrir transformaciones a través de estas experiencias, para mí es una de mis grandes pasiones. Y bueno, mi peli favorita es un montón, difícil elegir, pero bueno, pensando en así, en algún momento muy transformador, creo que ver Matrix en su momento fue para mí un gran parteaguas en mi relación con el cine y también con salir del cine dudando todo, pensando en si todo lo que vivía era real o qué era lo real, o bueno, un montón de preguntas. Así que, bueno. Le paso la palabra a Yani ahora. Bueno, a Bueno, ver a ver si si para que tengo me que bajo silenciarme yo acá. de De silenciar. silenciar. Silenciarme. Para, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, ahora sí, que se acoplan los micrófonos. Bueno, mi nombre es Yani Solís y hice una licenciatura en letras en la Universidad Nacional de San Juan. Luego hice un doctorado en filosofía hace muy poquito, que lo terminé también en la Universidad Nacional de San Juan. Trabajé varios años en CONICET, bueno, en una beca postdoctoral. Hace muy poquito, como les dije, rendí la tesis. Mi tesis era sobre ontología, es un poco lo que vamos a charlar hoy. Vamos a tocar apenas el tema de la ontología. Y bueno, actualmente estoy viendo cómo me reorganizo para poder empezar a compartir toda esta información que, bueno, durante todos estos años he estado acumulando teóricamente y, bueno, la idea es un poco hacer algo más a nivel de práctica, de transformación y, bueno, poder juntarme o reunirme con aquellos que un poco se apasionan por lo mismo y así sumar, digamos, en experiencia y en esta etapa tan linda que es poder volcar lo que uno ha madurado conceptualmente con otros, pero a un nivel que no sea solamente conceptual, sino que sea vivencial. Así que bueno, estoy desarrollando estos cursos serían de posgrado y también, bueno, tengo un canal de YouTube, si quieren buscarlo, que es Filosofías para otros mundos. Allí también un poco hablo sobre síntesis de filósofos contemporáneos, así que si les interesa pueden ir a buscarme por ahí. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, la motivación por hacer el curso la acabo de contar y la peli, ¿cómo? La película. Bueno, muchas, ¿no? Yo creo que hasta los 10 años aproximadamente mi película favorita fue Volver al Futuro, debido, bueno, a cierta conexión emocional, porque con mi primo compartíamos ese momento de poder charlar sobre otra visión del tiempo desde esa temprana edad, así que está como muy vinculada a una memoria emotiva. Luego, bueno, cambió y ya en la juventud, gracias a un amigo mío que me hacía ver mucho cine, pasó a ser Estados Alterados de Russell, esta película de este antropólogo que busca ir un poco más allá de su percepción cotidiana del mundo. Es una película muy flashera y es del 70, o sea, del 70 y del 80. Si la encuentran, sería maravilloso que la vean. Y después pasó a ser Melancolía, que, bueno, de Lars von Trier, que me di el gusto de incluirla para compartirlas con ustedes en este curso. Creo que es por razones más bien ontológicas y filosóficas. Y finalmente, hace muy poquito, vimos una película con Sabri que se llama Sirat,
de un director, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, cómo se llama, pero creo que se llama Oliver Laxo o algo así, Laxe, algo así, que también es una película que recomiendo que si tienen la posibilidad de ir a verla y si tienen la posibilidad de ir a ver al cine, mejor. Bueno, esas serían mis películas favoritas. Perdón que me extendí tanto. Ahora voy a parar de grabar. Dale, vamos a parar de grabar, sí, para escuchar sus respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tus palabras. Después de esto, ¿cómo puedo seguir? Sí, ya no sé si justo alcanzaste a ver o a escuchar, pero habíamos agradecido al Instituto Sí, de sí. Expresión Visual. Ah, bien, bien, así que bueno, de nuevo, muchas gracias, Cristina. Bien, entonces, lo que habíamos pensado para este primer encuentro es hacer una introducción al curso por una parte, y por otro lado una clase de previsualización de la primera película que vamos a compartir, luego le vamos a mandar el enlace, por supuesto, ustedes la van a ver cuando quieran, que es La Llegada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, yo primero voy a hacer la introducción al curso y luego Sabrina va a brindarles algunas claves de previsualización de la película La Llegada. Bien, entonces arranquemos con la introducción. Este curso, que articula cine y filosofía, está construido sobre dos premisas centrales. La primera de ellas es que el cine, o al menos cierto tipo de cine, no solo es un entretenimiento, sino que es un medio para transformar nuestra percepción del mundo. Y la segunda de estas premisas es que el cine es filosofía llevada a la práctica. Respecto de la primera premisa, el cine como transformador de la percepción, esto está vinculado a la filosofía de Gilles Deleuze, ¿no? No sé si todos ustedes lo conocen, yo sé que Cristina sí, y para los que no los conocen, muy rápidamente, es un filósofo francés, un muy importante filósofo francés del siglo XX, que tiene su impacto, por supuesto, hasta la actualidad. Este filósofo considera que el cine es una máquina o un ojo de percepción no humano. Es decir, o sea, el lenguaje cinematográfico está construido de tal forma que excede la manera humana, moderna y capitalista de percibir lo real. Por lo tanto, nos ofrece una experiencia de percepción nueva que va a estar siempre por fuera de lo conocido. Nos ofrece un mundo nuevo el cine, o mundos nuevos. Pero para poder acceder a esa nueva visión que nos ofrece el cine, hay que entrenarse, ¿no? Hay que entrenarse en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de recepción estética y ontológica. ¿Qué significa esto? Esto significa que dos personas pueden ver la misma película y una estar preparada para que la película opere su percepción y la modifique, mientras que otra no. Incluso vamos a decir que podría pasarle a una misma persona que ve una misma película en dos momentos diferentes de su vida, y lo que en un momento no significa nada, en otra instancia, con otra apertura, con otro entrenamiento, puede revelarle una dimensión de lo real que desconocía hasta ese momento. Entonces, vamos a la segunda premisa que dijimos, sobre la cual está construido este curso, ¿no? Esto que mencionamos del cine como una práctica filosófica, ¿no? Esto posiciona al cine como un medio para transformar nuestra percepción de lo real. Es decir, como una herramienta para poner en práctica afirmaciones filosóficas y ontológicas. Afirmaciones que en la filosofía solo tienen un alcance teórico y conceptual, porque podemos pasarnos horas hablando y reflexionando filosóficamente, pero esto no quiere decir que exista un impacto real en nuestro cerebro que modifique nuestra percepción de lo real. Puede que sí, pero no necesariamente. Porque para modificar lo real es necesario, y así lo entendemos con Sabrina, y creo que Deleuze también lo entendía, un ritual. Un ritual que nos permite atravesar ciertos umbrales cognitivos, ¿no?
que creo que es precisamente lo que el cine le aporta a la filosofía, ese ritual. Ahora bien, un término que ya les adelanté que vamos a utilizar a lo largo de este recorrido es la palabra ontología. No es un término común, no tienen por qué conocerlo todos ustedes, así que voy a explicarlo muy rápidamente. En el siglo XXI, dentro de la filosofía occidental contemporánea, han surgido múltiples propuestas ontológicas. Y acá cuando utilizamos el término ontología, nos referimos a filosofías que se preguntan sobre qué es lo real en última instancia, o qué es el ser en última instancia. En otras palabras, ¿qué es esto de qué es el ser en última instancia? Si sacamos todo lo que cambia, lo que es contingente, lo que está sujeto al devenir, ¿qué es lo que queda? Y eso que queda, que está fijo, que no cambia, es lo real. Por supuesto que cada propuesta ontológica va a tener su propia versión y visión de qué es lo que no cambia. Por supuesto, por ello, su propia ontología. Entonces, cuando me refiero a ontología, entonces piensen en esto, en que me estoy refiriendo a qué es lo que se considera que es el trasfondo de la realidad que no cambia, lo fijo, ¿no? Un dato importante en este curso que debemos prestar atención, debemos considerar, es que nuestra forma de percibir la realidad cotidiana está modelada por esa ontología de fondo, o sea, por esa creencia. Algunas preguntas, o sea, lo que yo creo que es la realidad en el fondo no es algo que me lo esté preguntando cotidianamente, pero puedo hacerme algunas preguntas para tomar conciencia de cuáles serían mis creencias respecto de qué es lo real. Por ejemplo, podría preguntarme, ¿qué es lo real para mí? ¿El discurso de la ciencia? O sea, siempre que ocurre algún acontecimiento voy y busco información oficial. O también puede ser el de la religión, ¿por qué no? Me interesa lo que dice el Papa sobre algún asunto político. O creo que lo real es aquello de lo cual me informan mis sentidos, ¿no? Por eso tengo que atravesarlo en mi experiencia para poder decir que esto es real o no. Otras preguntas que puedo hacerme en torno a lo real, a qué es lo real para mí, es si es más real lo que percibo yo o lo que percibe mi animal de compañía, mi perro, mi gato, ¿no? Lo que se le llama una mascota. Y en última instancia también me puedo preguntar si yo creo que existe una realidad fija e inalterable más allá de toda percepción o no, o si todo lo real siempre está sujeto a una propuesta subjetiva. Son preguntas que puedo hacerme, pero estas preguntas están condicionando nuestra forma de ver lo real, nuestros sesgos, cómo estamos filtrando la información. En estos encuentros vamos a conocer tres diferentes propuestas ontológicas que se están desarrollando actualmente en la filosofía occidental. Pero la manera en que vamos a conocer estas tres formas de entender lo real, y la idea es no hacerlo conceptualmente. O sea, nuestra propuesta, la propuesta del curso es experimentar en nuestro propio cuerpo los efectos de percibir el mundo conforme a estas ontologías que vamos a explicar. Se trata entonces de participar de una experiencia siempre fenomenológica, que modifique nuestra percepción, si se puede. Ahora bien, esta experiencia que les proponemos hacer, la vamos a hacer a través de la potencia del lenguaje cinematográfico. Escuchan, eso es un avión, porque estamos muy cerquita del aeropuerto. Perdón, vamos a esperar que pase. Bien. Entonces, retomo, esta experiencia que les proponemos la vamos a hacer a través de la potencia del lenguaje cinematográfico, que como ya hemos dicho, tiene esa capacidad de poder alterar nuestra manera cotidiana de percibir lo real. Bien, en este sentido, las películas que vamos a ver actúan como una suerte, o podemos decir, que actúan como una suerte de droga psicodélica, que van a alterar nuestra percepción del mundo y nos van a hacer ver, o deberían hacernos ver,
realidades que están ahí, pero que debido a nuestra configuración mental común no podemos ver. Esto convierte al cine, o podríamos decir que convierte al cine y a estos encuentros en una suerte de ritual chamánico. Vamos a decirlo provisoriamente así. Nos vamos a animar a anunciarlo así. En todo ritual chamánico es necesario tener un guía para no perderte. En este caso, ese guía tiene que indicarnos cuáles son los pasos a seguir para convertirnos en los verdaderos receptores de la película. Pero, ¿quiénes son los verdaderos receptores de la película? Son aquellos que en el fondo se permiten ser transformados por la película. Entonces vamos a intentar, Sabrina y yo, ser sus chamanes, ¿no? en estos encuentros. Bien, continuando con esta introducción, vamos a charlar un poco ahora de esta posibilidad de volvernos los espectadores modelos que requieren las películas para cumplir su fin transformatorio. Para que las películas que vamos a ver operen verdaderamente sobre nuestra percepción, no va, y esto hay que entenderlo muy bien, no basta con comprenderlas conceptualmente. Hay que permitirles que actúen en nosotros. Esto, permitir que actúe en nosotros, requiere del desarrollo de una apertura. Esta apertura resulta ser la de una predisposición a dominar nuestras respuestas automáticas. En otras palabras, esto significa deponer nuestra necesidad de interpretar inmediatamente lo que estamos viendo. O sea, porque si dejamos que esto ocurra, si dejamos que nuestra interpretación habitual capture la película, en ese caso no estamos permitiendo que la película nos transforme, porque estamos anteponiendo nuestra manera ya conocida de entender lo real. Por eso insisto en que hay que desarrollar la habilidad de suspender los mecanismos automáticos de reflexión y de interpretación para así poder dar espacio a lo nuevo. ¿Esto significa que vamos a abortar y abandonar por completo la actividad intelectual cuando vemos la película? Por supuesto que no, y no debe suceder. La actividad intelectual, el análisis, la reflexión, la búsqueda de sentido, no desaparece. Al contrario, está llamada a participar, pero tiene dentro de este proceso, de este ritual chamánico, un lugar determinado. Un lugar que está destinado a ser llevado a un límite para luego ser transgredido. Entonces, la actividad intelectual es necesario que aparezca para poder romperse, para que se encuentre con aquello que no logra asimilar ni explicar. Se espera entonces que el goce de esta experiencia no provenga de comprender la película, sino justamente del momento en que nuestro aparato intelectual, acostumbrado a organizar el mundo de una determinada manera, se ve desbordado y sucumbe, ¿no? Ahí se abre lo que podríamos llamar un exceso, un espacio donde las imágenes y los sonidos nos alcanzan antes de que podamos nombrarlo e intelectualizarlo, donde la percepción debe expandirse más allá de lo que creíamos posible. Pero claro, para que esto suceda, como dije, hay que prepararse, hay que entrenarse. Bien, a continuación vamos a hablar de un concepto teórico clave que favorece esta apertura necesaria para esta experiencia estético-fenomenológica, que es el cine, ¿no? Se trata de la noción de interfaz gráfica de lo real. Es una noción que proviene de la neurociencia, pero que tiene sus raíces en la filosofía. No voy a entrar en ello, no voy a entrar en estas raíces porque ya sería disgregarnos, pero se puede rastrear, podemos charlar al que le interese. Esta noción, interfaz gráfica de lo real, enunciada así de esta manera, ha sido desarrollada por el neurocientífico argentino Enzo Tagliasucci. Y vamos a explicar un poco de qué se trata. Por razones didácticas se me ocurrió dividir esta noción en dos términos para explicarla. Primero vamos a ver qué es una interfaz y luego qué vendría a ser esto de una interfaz gráfica de lo real. Para entender la noción de interfaz
pensemos, vamos a la noción de interfaz primero. Para entender la noción de interfaz, primero pensemos en nuestra computadora. Dentro de nuestra computadora tenemos diferentes programas, ¿no? Tenemos Word, tenemos PowerPoint, tenemos Excel. Ahora bien, para poder trabajar con estos programas necesitamos un sistema que sea de intermediario entre el lenguaje de la computadora y nosotros como usuarios. Este intermediario es la interfaz. Interfaz que resulta ser un sistema operativo como Windows que nos permite interactuar con la computadora sin la necesidad de entender la complejidad interna del lenguaje de la computadora que está hecho, ¿cómo? El código, claro, que está hecho sobre ceros y unos. Bueno, entonces ahora, considerando esto, apliquemos esta metáfora a lo que ocurre en nuestro cerebro y a nuestra mente y en nuestras subjetividades. Nuestras mentes no pueden tener un acceso o un contacto directo con los estímulos que reciben, estímulos puros que reciben de nuestros sentidos. Por ello necesita de una interfaz que traduzca estos datos puros que recibe de la afuera y de nuestros sentidos al lenguaje que es accesible para nuestra cognición, para que lo entendamos. Entonces, cuando Enzo Tagliasucci habla de interfaz gráfica de lo real, se refiere a este sistema operativo que está en nuestra psiquis, ¿no? Que traduce datos puros de la realidad a los términos que no son significativos a los humanos. Lo importante aquí es que esta traducción, va a decir Tagliasucci, no es inocente, sino que siempre implica un filtrado y un modelado de la información. Entonces, la interfaz gráfica de lo real no solo nos permite compartir un mundo en común, un mundo que sea significativo para los humanos, sino que filtra, modela y limita la realidad. En otras palabras, vamos a decir que hay más realidad que la que nos muestra nuestra interfaz gráfica de lo real. Voy a tomar un poquito porque se me seca. Bien. Las investigaciones de Tagliasucci, si quieren buscarlo, es muy interesante, está por YouTube algunas conferencias, se centran en estudiar los efectos que ciertas drogas alucinógenas producen en la percepción. Según este científico, estas drogas operan en la interfaz gráfica de lo real, modificando sus matrices. Así, bueno, él estudia cómo a través del consumo de estas drogas alucinógenas se curan determinadas enfermedades, pero no vamos a entrar ahí. Enfermedades mentales, por supuesto. Esto hace que la interfaz de los sujetos que consumen la droga vean alterada la manera habitual en que sus cerebros procesan la información que reciben de los sentidos. Y lo importante es que esta alteración les permite acceder a realidades que hasta el momento al sujeto le eran desconocidas, porque estaban filtradas por su interfaz. Bueno, pero ¿qué nos interesa de todo esto y por qué lo traemos a colación? Según nuestras consideraciones, el efecto estético, fenomenológico y material de las películas que vamos a ver y desarrollar en el curso, al igual que las drogas psicodélicas, producen en nuestra interfaz gráfica de lo real cierto desplazamiento. Esto significa que el cine puede modificar las reglas con las que nuestra percepción cotidiana está organizada. Volvemos a nuestra premisa central. Y esto lo hace modificando nuestra interfaz gráfica de lo real. Ahora bien, para que esto se produzca, para que nosotros podamos ver modificada esas matrices y espiar más allá de nuestro mundo cotidiano, tenemos que tener una cierta apertura y un entrenamiento. Una apertura porque necesitamos abrirnos a la idea de que el mundo que observamos y nos es significativo no es la única realidad. Hay otros mundos en esta misma materialidad. Y por otro lado, cuando decimos que se necesita de un entrenamiento, nos referimos a un entrenamiento que nos permita entender qué tipo de mecanismos debemos activar y desactivar en nosotros durante la visualización de la película para que ésta
pueda actuar en nuestra interfaz y modificarla. Bien. Vamos a seguir con la introducción. Ya queda menos. Para poder encaminarnos hacia el desarrollo de esta apertura que es necesaria en la recepción de todas las películas, vamos a conocer algunas nociones claves respecto del cine y del lenguaje cinematográfico que ya les mencioné de Deleuze. Como ya les conté, Deleuze, el filósofo francés del siglo XX. Este filósofo se interesaba por el tiempo, se interesó por muchas cosas, pero más que nada sobre el tiempo, y precisamente por la manera en que percibimos el tiempo. Deleuze va a escribir en los 80 dos grandes obras dedicadas al cine. Va a hacer estudios sobre cine 1, imagen y movimiento, estudios sobre el cine 2, imagen y tiempo. En este curso no vamos a adentrarnos a la obra de Deleuze para archivar conceptos filosóficos como si tuviésemos que rendir un examen, ¿no? Todo lo contrario, vamos a usar su pensamiento como se usa una herramienta, ¿no? Y esta herramienta, esperamos que esta herramienta nos permita abrir una puerta dentro de nuestra percepción. O sea, lo que vamos a hacer es usar estas nociones para preparar esto que acabo de decirle de la interfaz gráfica de lo real, a fin de que podamos abrirnos a lo nuevo. Vamos a usar a Deleuze. Entonces, nuestro objetivo es que estas nociones de Deleuze, que vamos a charlar ahora un ratito, nos preparen para ver dentro de las películas ciertos pasajes por donde se cuela otro orden de percepción. Ya que si no estamos preparados para ver estos pasajes, la película va a pasar ante nosotros y no nos va a tocar, no nos va a transformar. Entonces, muy rápidamente, vamos a hablar solamente de dos nociones centrales, que son la duración pura y el tiempo cronológico. O sea, no se asusten por estos nombres, voy a explicar de una manera muy sencilla y muy sucinta. Entender la diferencia entre la duración pura y el tiempo cronológico es la clave para poder situarnos dentro de nuestra propia interfaz gráfica de lo real en una posición de apertura respecto de las propuestas cinematográficas. Ya van a entender por qué. Entonces tenemos que entender esa diferencia para saber cómo situarnos en nuestra propia mente cuando estamos viendo las películas. Estas dos nociones, duración pura y tiempo cronológico, son dos nociones vinculadas a la manera en que percibimos el tiempo los seres humanos. Arranquemos con el tiempo cronológico. La percepción de los humanos, como dijimos, no accede de manera directa, sino que necesita de una interfaz que organice los datos sensoriales que recibe del exterior bajo una determinada lógica de causas y efectos. Esta lógica responde a una narrativa. ¿Por qué? Porque ser humanos modernos quiere decir que pertenecemos a una narrativa. Aquí hago la distinción entre humanos modernos, ¿no? Porque hay humanos que no son modernos, ¿no? Es decir, no organizan el tiempo bajo la misma narrativa. Esto sería, por ejemplo, algunos pueblos indígenas que mantienen sus cosmovisiones ancestrales y que evidentemente procesan la información sensorial de manera diferente. Y bueno, ya Sabrina nos va a explicar un poco más sobre ese asunto. Entonces, el concepto de tiempo cronológico puede definirse como esa lógica que nos permite a los humanos modernos pertenecer a una misma narrativa o visión de mundo. Nos detengamos un poco en qué quiere decir esto de pertenecer a una misma narrativa. ¿Qué quiere decir? Significa que a determinados estímulos nuestra interfaz le va a dar la misma significación. Por eso nos podemos comunicar. Lo importante a destacar es que ese mismo sentido que los humanos modernos le otorgamos a las cosas es algo que necesariamente ocurre dentro del tiempo. O sea, significamos en el tiempo. Los humanos modernos, al menos. Y acá tenemos que prestar atención porque para poder entender el sentido, que el sentido es algo que ocurre en el tiempo, es necesario definir tiempo de una manera muy especial. Entonces,
que el sentido ocurra en el tiempo requiere que podamos definir tiempo como la ilusión de que un hecho vino a consecuencia de otro hecho. Es decir, definimos tiempo como la creencia ilusoria y persistente de que hay una lógica de causas y efectos en la que se desarrolla la existencia del mundo y dentro de esta gran existencia mi historia personal, ¿no? En la película La Llegada vamos a ver un poco cómo esa noción de tiempo tiene una base ilusoria, esa noción de tiempo de causalidad. Por ahí esto es lo más difícil de entender, ¿no? Que existe una relación entre cómo percibimos el tiempo y que las cosas tengan sentido. Lo que tenemos que tener en claro es que al percibir el tiempo de la misma forma, en esta red de causas y efectos, participamos de la misma narrativa colectiva y del mismo modo de construir mundo. Sin embargo, sabemos antropológicamente que no todos los humanos perciben el tiempo de la misma forma. Esto ocurre, como ya hemos mencionado, en los pueblos indígenas. Bien, hasta acá entonces, tiempo cronológico, la idea de que compartimos sentido, compartimos mundo, pertenecemos a una misma narrativa que le da a las cosas un mismo orden y una misma significancia para los humanos modernos. Vamos al segundo concepto, el más interesante, el que más nos suma, que es el de la duración pura. La duración pura es la percepción, o puede ser definida, perdón Cristina, pero estoy haciendo para que los demás lo entiendan muy rápidamente, sin haber leído de ley. Acá le estoy diciendo a mi pareja que es una genialidad, una síntesis didáctica espectacular, así que Bueno, venga a gracias, escucharme. A mí no gracias, sabe gracias. cómo me sirve. Bueno, muchas gracias. Bueno, la duración pura es la percepción del tiempo y del espacio tal como lo percibe el bebé, vamos a decirlo. Es decir, antes de que nos inscribamos en el orden de lo simbólico, antes de que aprendamos un idioma. Esa es la duración pura, cómo percibimos el tiempo antes de aprender el lenguaje. En esta percepción pura, a diferencia de lo que hemos visto, el tiempo cronológico, no hay una lógica causal, perdón. Y tampoco hay un sentido de identidad a partir del cual se ordenen los acontecimientos y los objetos en el espacio. El bebé vive un presente sin separación, donde él y todo lo que percibe son, él, por ejemplo, y su madre, son la misma cosa. No hay separación, no hay identidad. Bien, son muy pocas las experiencias que tenemos los humanos que nos permiten volver a ese estado de percepción pura, previo al lenguaje. Y si ocurre como un destello, ¿no? Estas experiencias pueden ser, por ejemplo, a través del consumo de drogas, también puede ser una enfermedad terminal, un accidente, pero lo importante es que cuando el cerebro toca la duración pura, casi siempre se produce una suerte de reseteo en la subjetividad. Como, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer algunas personas que, por ejemplo, después de salir de una terrible enfermedad o una experiencia cercana a la muerte, han cambiado su vida por completo, o sea, se han reseteado. Ahora, volviendo a Deleuze, en Estudios sobre Cine 1, Deleuze nos dice que en los comienzos del cine, el cine comenzó imitando el tiempo cronológico, es decir, el cine clásico nos contaba historias envueltas en narrativas humanas de causas y efectos que cumplían nuestras expectativas de mundo y, bueno, de qué tenía que ocurrir en la trama. Pero luego, ya en el siglo XX, el cine comienza a inclinarse hacia la duración pura, es decir, hacia la intención de llevar la percepción del espectador hacia un límite donde se rompa la ilusión de causalidad y de sentido. De esta manera el cine moderno, determinado cine moderno, no todo por supuesto, busca filtrar en nuestra cognición mundos y maneras de ser y de existir que exceden nuestra narrativa humana, nuestra forma de concebir el tiempo y darle sentido a las cosas. Si se piensa bien, entonces el cine, planteado así, tiene los mismos efectos alucinógenos que las drogas psicodélicas. Pero
tenemos que estar preparados para que esto pueda ocurrir. En síntesis, lo que Deleuze está diciendo es que cierto tipo de cine moderno actúa como un golpe que produce una fisura en la interfaz gráfica de lo real con la que un adulto se orienta en el mundo. El efecto de esa fisura es un acceso que siempre va a ser momentáneo a una percepción de mundo no humana. No humana en el sentido de que no es el resultado de la manera habitual en que nuestro cerebro procesa la información. Bueno, ya ahora sí, ya casi finalizando, vamos a hablar muy rápidamente de cuáles serían estas herramientas que utiliza el cine para romper esa percepción habitual de mundo del espectador. Es importante que conozcamos estas herramientas para poder predisponernos conceptualmente a una experiencia que va a rebasar o que se espera que rebase todo concepto. En Estudios sobre Cine 1, Deleuze describe varias herramientas de lenguaje cinematográfico, como son los tipos de planos, la iluminación, la composición, el encuadre, la puesta en escena, el uso del color, el sonido, entre otros muchos. Lo que vamos a decir en este caso es que estas herramientas están todas ellas atravesadas por un mismo principio común, que es el montaje. El montaje puede definirse como la forma en que una película organiza sus imágenes y sus sonidos. Es decir, que el montaje es el corazón del cine, ya que en la manera en que una película organiza imagen y sonido, se va a definir el tipo de experiencia que va a vivir el espectador durante la recepción de la película. En el cine moderno, el montaje deja de ser garantía de continuidad y de coherencia y se convierte, como dijimos, en ese espacio de fisura. Ya no se trata, como en el cine clásico, de pintar un mundo conocido para el espectador que cumpla con las expectativas, sino de producir de manera deliberada una desconexión entre imagen y sonido, a fin de ofrecer un mundo que no es conocido, que no tiene el mismo sentido de siempre y que produce extrañeza. Finalmente, nuestra intención respecto de las herramientas del lenguaje cinematográfico es ofrecerle una serie de pautas a tener en cuenta para ver las películas, ¿no? Pautas que tienen que ver con el montaje, que les va a permitir a ustedes posicionarse receptivamente ante las películas, que vamos a ver como lo que, reitero, sus receptores modelos. Es decir, como aquellos espectadores preparados para que la película los altere. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de ver cada película, vamos a hacer una guía de previsualización, ahora vamos a ver la previsualización de la llegada, donde vamos a desarrollar estas pautas cinematográficas. Pero también, ¿qué otra cosa vamos a hacer en estas guías de previsualización? Aparte de presentarles la película, por supuesto, vamos a hacer una referencia a la propuesta filosófica que nosotros vinculamos a esa película en cuestión. Porque, como ya les hemos mencionado, uno de nuestros objetivos en este curso es que puedan conocer de manera experiencial cuáles son esos otros mundos y modos de existencia que exceden nuestra cotidianidad y que están presentes, que se están hablando, hoy por hoy se está desarrollando, dentro de la filosofía occidental contemporánea. Si a ustedes si les parece, hacemos 5 minutos, descansamos, porque he hablado mucho, hay que digerirlo, vamos al baño, preparamos un cafecito y nos volvemos a encontrar aquí a las 10, ¿le parece? Acá. Ay, perdón, me estaba faltando activar la grabación. Igual el PowerPoint también lo pueden tener disponible. Em, entonces, ¿qué es esto del giro ontológico en antropología? Vamos a hablar primero un poco de estas teorías y de estas propuestas que nos van a ayudar a profundizar en lo que esperamos de esta película, en cómo convertirnos, como decía Yanni, en espectadoras y espectadores modelos de esta peli. El giro ontológico surge en los años 90, pero se consolida principalmente en nuestro siglo XXI. Y lo que propone es tomar en serio las realidades de otros pueblos, sin traducirlas o reducirlas a representaciones culturales, sin tratar de entenderlas a través de nuestras categorías ya existentes occidentales.
Entonces no se trata solamente de conocer otras formas de pensar, y sino más bien otras formas de existir y de hacer mundo, de crear mundo. Entonces esto en la antropología ha llevado a un cambio de enfoque porque la antropología tradicionalmente se entendía como la ciencia que estudia la cultura o las culturas, y esto ha sido, digamos, puesto en duda y criticado por quienes integran el giro ontológico, y más bien lo que se propone ahora es estudiar cómo cada sociedad, cada pueblo, cada grupo humano define lo que existe y sus relaciones, e incluso ir más allá de las categorías de lo humano. Entonces se piensa, se concibe la antropología como una herramienta para pensar otros mundos posibles. Ya no se trata de pensar cosas distintas sobre lo mismo, sino de realmente poder abrirse a la idea de que existen otros mundos que están tal vez parcialmente conectados con el que habitamos, como decía Gianni, los humanos modernos occidentales. Entonces, buena parte de lo que ha hecho el giro ontológico es ofrecer una crítica a las bases conceptuales del pensamiento occidental, que son bases binarias en general y que han basado, digamos, sus premisas en oposiciones, y particularmente en antropología, la que más ha primado en todas las interpretaciones culturales ha sido esta división entre naturaleza y cultura, y que, digamos, está acompañada por otras divisiones, como entre humano y animal, bueno, la división cartesiana entre mente y cuerpo, y también esta división entre lo vivo y lo muerto como categorías tajantes, ¿no? Que si pensamos, por ejemplo, en la medicina occidental, esta categoría es como la que organiza muchas de sus intervenciones, y es como la base de mucho de lo que se hace, ¿sí? Sostener estas categorías binarias implica toda una forma de intervención en la realidad también. Y a partir de los estudios antropológicos, lo que se empezó a resaltar fue que no todas las sociedades separan estas dimensiones o basan su comprensión del mundo en estos binarismos. A través del método etnográfico, de poder convivir y entender a estas otras culturas, la antropología ha revelado múltiples maneras de componer la realidad. Y lo que a mí me resulta más interesante, y creo que nos puede servir también a la hora de abordar esta peli, es la forma en la que el giro ontológico propone dejar de lado, trabajar con lo que alguno de de los grandes eh, exponentes del giro ontológico, que es Martin Holbrook, propone, que es la conceptualización, que es no dar por sentado que entendemos lo que estamos viendo cuando convivimos o nos vinculamos y nos encontramos con un otro. Y esto implica conceptos claves como qué es una persona, que parecería algo autoevidente. Bueno, en general los occidentales y las occidentales vamos a estar todos de acuerdo en qué es una persona. Hay mucho debate también, pero en general vamos a ir hacia ciertos lugares. Hay otras culturas en donde una persona debe demostrar serlo. Por ejemplo, cuando nace una criatura, no automáticamente se la considera una persona hasta que no demuestra, por ejemplo, que es un demonio o un espíritu encarnado en un cuerpo humano. Y tienen que pasar por toda una serie de rituales para demostrar que eso es así, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, sería una forma muy distinta de otros pueblos de entender qué es una persona, pero también podemos pensar qué es un cuerpo, eh, cuestionando un poco la idea occidental y cartesiana que concibió al cuerpo como una máquina, y esto todavía está muy presente en la medicina occidental. Yo me dedico a estudiar, o me dedicaba a estudiar las intervenciones que se dan en los procesos de embarazo, de parto, de puerperio, y todavía hay mucho de la forma en la que la medicina occidental describe los cuerpos y los procesos corporales que suena a
a una máquina, a la forma en la que funciona una máquina. Y esto lo venimos arrastrando desde el pensamiento de la modernidad, que desplazó al cuerpo vivo, en realidad el vitalismo consideraba que todo estaba vivo, pero en esas mismas, hasta el cuerpo mismo fue considerado casi como una máquina en donde tenemos distintos órganos que funcionan como engranajes que tienen que funcionar de manera integrada para que el cuerpo esté bien. Bueno, esta forma de entender el cuerpo no es universal, incluso cuando yo les doy estos temas a mis estudiantes de obstetricia, hablamos de cómo otros sistemas de curación, como la medicina tradicional china o el ayurveda, entienden al cuerpo como flujos que deben estar en equilibrio, flujos de energía, flujos de elementos que deben equilibrarse. Y también la misma idea de que el cuerpo es algo separado e individual, no se condice con las formas de entender el cuerpo de otras culturas en donde la separación, por ejemplo, entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo no es tajante. O sea, la idea de este individuo en donde las cosas que pasan, o sea, ni siquiera hay una conexión entre lo que pasa en la psiquis y en la materialidad del cuerpo, muchas veces en la medicina occidental. Bueno, para otros pueblos ni siquiera el cuerpo existe como algo separado de sus antepasados, de quienes lo gestaron, eh, de los animales que forman parte de la identidad del clan al que pertenece la persona. Entonces, bueno, lo que ha permitido el giro ontológico es llevar estos conceptos tan básicos para estudiar lo humano como cuerpo, como vida, como muerte, los conceptos de salud y de enfermedad, y cuestionarlos y mostrar que es necesario abrirnos a la posibilidad de que la forma de componer el mundo de estos otros pueblos implique que estos conceptos no significan lo mismo y que nos pueden permitir realmente habitar otro mundo y otras realidades. Y otra de los grandes conceptos que se cuestionan desde el giro ontológico en antropología ha sido el del tiempo, ¿no? La forma de entender el tiempo, como ya estuvo mostrando Gianni a través de las lecturas de Deleuze, la forma moderna de entender el tiempo, porque si nos remontamos, por ejemplo, a la Edad Media, también se entendía el tiempo de otra manera. Antes de que existiera esta medición del tiempo, las personas se guiaban por los tiempos de los ciclos de la naturaleza, se guiaban por cuestiones, digamos, que no eran medidas de manera tajante. Todo esto tuvo que ver con la organización, obviamente, del capitalismo y la necesidad de asignar tiempos a la producción para maximizarla, ¿no? Y poder medir todo lo que se hace, este énfasis en la medición del cuerpo, del tiempo, de la productividad. Bien, entonces la invitación era a pensar cómo existen otras formas de concebir el tiempo y cuáles son esas otras temporalidades, al menos algunas de las que hemos podido ir registrando desde el campo antropológico y bueno, también desde el campo de la filosofía. Y bueno, obviamente desde la física y desde la física cuántica hay un montón de propuestas, pero bueno, esa no es mi campo de especialidad, así que mi exposición va a ser bastante más acotada a lo que podemos explicar tal vez desde la antropología. Entonces podemos hablar del tiempo cronológico, este tiempo de la modernidad, el tiempo del progreso, ¿no? El tiempo que nos hicieron creer que era el que valía. Claramente ese tiempo es lineal, es progresivo y lo podemos representar como una flecha que avanza siempre hacia el futuro. Ese es el tiempo moderno capitalista que normalmente nos rige en las instituciones con las que interactuamos y el que mide nuestro trabajo y nuestros ciclos vitales incluso en estas épocas. Pero existen otras formas de temporalidad. Perdón, justo hay alguien en la sala de espera, se nos había ido Alison, ahí la he vuelto a incorporar. Y
también va a ingresar Ana. A ver, Ana ya está. Y ahí estoy viendo, bueno, Alison parece que debe tener algún problema de conexión, pero ya está admitida, así que va a ingresar en algún momento. Pero hablando de estas otras temporalidades que podemos mencionar, podemos pensar en el tiempo cíclico, que es un tiempo que está más presente en la naturaleza y que implica la repetición, una repetición en donde volvemos a los mismos lugares y se cumplen determinados hitos de manera continua. Y es un tiempo en donde se valora el tema de la continuidad también. Bueno, este tiempo es el que ha regido a la mayoría de las sociedades agrícolas antes de que inventaran estos mecanismos específicos de los relojes, un tiempo en donde eh, por ejemplo, hay un texto que hemos leído con Gianni, hemos debatido, que tiene que ver con las formas de entender el fin del mundo, en donde en las narrativas occidentales y en muchas narrativas de ciencia ficción, este fin del mundo es un fin catastrófico, apocalíptico, mientras que, por ejemplo, el trabajo que hacen Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski, eh, muestran que para muchos de los pueblos indígenas, ellos trabajan principalmente en la Amazonía, pero han podido abordar otros pueblos, se entiende el fin del mundo como un recomienzo de otro mundo, es decir, este mundo termina, pero inicia otro. Inicia otro, o sea, como que es esto del reseteo. No es que se vuelve a cero, sino que todo lo que estaba se reorganiza de otra forma y vuelve a emerger como un tiempo cíclico. Entonces ellos creen que todo fin en realidad lleva a un principio nuevo. Se puede entender entonces también las ideas de futuro desde el tiempo cíclico, no como algo que se acaba del todo, sino como algo que renace en otra forma. Dentro del tiempo cíclico existe un tiempo específico que podríamos llamar el tiempo espiral, que es un tiempo en donde se cumplen estos ciclos, pero en cada ciclo se suma algo nuevo o algo se transforma. Y entonces más bien lo podemos pensar como un tiempo espiralado, en donde se da el retorno, pero con cierta transformación. También podemos pensar en las temporalidades planas, en algunas de las teorías de la física, por ejemplo, la del desdoblamiento del tiempo, en donde no nos vamos a meter, pero si alguien quiere saber más, Gianni puede explicar tal vez un poco, que tiene muchas más lecturas de física que yo, pero es un tiempo plano en el sentido de que pasado, presente y futuro conviven en simultaneidad, que en realidad el tiempo es una ilusión, pero en vez de haber tres dimensiones solamente tendríamos dos, como si fuera una pantalla en donde ya está todo dispuesto. Entonces tenemos esa coexistencia del pasado, del presente y del futuro. Me parece una película, de hecho. Vamos a ver cómo lo ven ustedes ahí. Después hay un tiempo hay una forma de concebir el tiempo que a mí me resulta muy interesante y muy iluminadora, que se da en algunos pueblos. Por ejemplo, en el pueblo Aymara, podríamos llamarla tiempo inverso, en realidad esto es como para ponerle un nombre, pero tiene que ver con la forma en la que conciben la relación entre tiempo y espacio. Si yo les pregunto a ustedes si tuvieran que decir a dónde está el pasado y dónde está el futuro, si ustedes están posicionados como un sujeto que mira hacia adelante, en general los occidentales vamos a decir que el pasado lo tenemos atrás y el futuro está hacia adelante, por esta flecha que vimos del tiempo cronológico, ¿verdad? Puede que alguien no lo perciba así, pero en general es la forma en la que los y las occidentales vivenciamos la relación entre tiempo y espacio. Bueno, para los Aymara esto es inverso. Ellos dicen que el pasado está adelante porque es lo que ya conocen, lo que ya han visto, lo que ya está disponible. Entonces es lo que está frente a nosotros.
mientras que el futuro está atrás porque es lo que desconocemos, lo que no hemos visto. Entonces, en sus concepciones de tiempo-espacio, eh, esto está como invertido, tiene que ver con la información que tenemos ya disponible y la que no. Y bueno, podemos pensar en un tiempo, a mí que me interesa lo de la ficción especulativa y mucho del trabajo de Donna Haraway, por ejemplo, y de cómo ella aborda la ficción especulativa como una forma de habitar el presente sin abandonar, o sea, de estar presentes en el presente, en un presente denso, complejo, eh, pero con la imaginación intacta para poder buscar alternativas de futuro, no solo desde nuestra mirada humana, sino en coexistencia y en copresencia con otros seres, con otros humanos, pero también con los no humanos, con animales, con plantas, con otras agencias. Bien, esto como muy brevemente sobre el tiempo, pero es algo a lo que seguramente vamos a estar volviendo después de ver la peli. Y como para ir compartiéndoles algo más y más específico dentro del giro ontológico, una de las variantes, porque el giro ontológico en antropología en realidad es un campo sumamente amplio que tiene muchas miradas y que ni siquiera se ponen de acuerdo en qué es lo que se va a entender por ontología. Eh, pero bueno, yo quería traer a colación una de las propuestas, que es una de las más conocidas, de lo que se conoce como la corriente británica, porque se habla de una corriente francesa, en donde tenemos autores como Philippe Descola, que es muy conocido y que si les interesa para la próxima clase podemos hablar un poco también de sus distintas propuestas de creación de mundos y de la relación entre la materia y el espíritu en distintas propuestas. Él hace como una sistematización, si les parece eso, después me cuentan y lo podemos ver. Esa sería, él estaría dentro de la corriente francesa, en donde también está Philippe Latour, Isabelle Stengers. Y tenemos otra más que sería lo que se conocen como ontologías políticas, que son principalmente autoras y autores de origen latinoamericano, pero trabajando en la academia estadounidense y canadiense. Tenemos, por ejemplo, a Marisol de la Cadena, Eduardo Escobar, Mario Blazer. Pero a mí me interesa que traigamos esta corriente, que es la del perspectivismo amerindio, propuesta en primera instancia por un investigador brasilero que se llama Eduardo Viveiros de Castro, y que bueno, me parece que para esta película podemos utilizar sus perspectivas como herramientas para ahondar en lo que allí vemos. Lo que propone el perspectivismo amerindio es que lo que se considera humano en realidad depende de la perspectiva desde la que se le concibe, que cada ser a su manera se considera humano, tanto los que nos nombramos humanos como animales y espíritus, y que cada quien, cada una de estas entidades tiene sus propias perspectivas sobre el mundo. Y tener una perspectiva implica tener un cuerpo. Un cuerpo nos determina la perspectiva. En este sentido, ser jaguar, ser pájaro o humano implica percibir el mundo de manera distinta. Entonces, esto él lo va a trabajar a partir de sus estudios con varios pueblos amazónicos, eh, en donde él empieza a ver que la forma en la que se entiende lo humano no es exactamente la misma. O sea, él va a decir que todos estos pueblos también hacen antropología, también tienen una teoría sobre la alteridad y sobre la construcción del otro, pero que es una perspectiva totalmente distinta de la que la antropología ha sostenido. Eh, entonces, en este sentido, si les interesa podemos pasarles también un video de una autora peruana que se llama Luisa Belaunde, que tiene un video en donde explica el perspectivismo con ejemplos de su propio trabajo de campo, que es maravillosa, es muy clara.
Pensábamos pasarla acá, pero bueno, era medio complicado el tema de pasar un video dentro del Zoom, no sabíamos si se iba a ver bien, así que bueno, eso también hay que anotarlo, que se los vamos a subir para que lo vean, porque realmente no tiene desperdicio. Acá me informan que el cuento ya está subido al Drive, así que bueno, hemos cumplido con esa parte. Eh, yo estoy tratando de simplificarles esta propuesta, pero bueno, en realidad vino a sacudir la antropología, lo que propone Viveiros de Castro, la forma en la que, por ejemplo, él estudia cómo el uso de pronombres, de a quién yo puedo dirigirme como un tú, nos da la pauta, y esto es importante porque es como el lenguaje nos muestra un mundo. Y en este sentido, entonces, él muestra cómo estos pueblos conciben el mundo de manera mucho más relacional, en donde todos los seres están interconectados y en relación, en donde el jaguar ve al humano como el humano ve a los animales de los que se alimentan, por ejemplo. Eh, y estos múltiples mundos que existen están coexistiendo según distintas perspectivas. Y no hay una jerarquización en donde uno de estos mundos, como sí sucede en el mundo occidental, que se supone, digamos, tenemos estas ideas antropocéntricas y del excepcionalismo humano que nos ponen en una jerarquía por encima de todos los demás seres sintientes que forman parte de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, humanos y no humanos para el perspectivismo son sujetos con agencia propia, no simples objetos, y no existe estas diferencias, no implican una jerarquía. Estos pueblos entienden que hay distintas perspectivas, pero no creen que la del humano sea la que está por encima de los demás o la que puede tomar decisiones sobre los demás. Y en este sentido, es importante cómo el perspectivismo propone un multinaturalismo que va a venir a reemplazar la idea del uninaturalismo moderno. En el pensamiento moderno occidental, lo que predomina es la idea de que existe una sola naturaleza, hay una realidad natural allá afuera y muchas culturas que la interpretan de distinta manera. Todos vivimos, según esta idea, en el mismo mundo natural, pero cada cultura lo interpreta de forma distinta. Y esto es un poco lo que se sostenía en la antropología desde sus inicios, y la idea de la multiculturalidad, que desde el giro ontológico se va a criticar porque eh, digamos, viene a reducir estos mundos, estos verdaderos mundos distintos que habitan los demás pueblos, a una idea de representación. Y esto también anclado en lo que fue el giro lingüístico en las ciencias sociales, la idea de que es el lenguaje el que determina la realidad. Eso van a decir, no, en realidad la realidad no hay una sola naturaleza, sino que al revés, dice, en todo caso lo que hay es una sola cultura en el sentido de que todos los seres comparten una interioridad similar, tienen deseos, tienen proyectos, tanto humanos, animales como espíritus, pero cada uno tiene su propia forma de existir. Comparten la misma esencia, pero se expresan de manera diferente a través de un cuerpo diferente. Y este cuerpo sería como lo que media con el mundo, lo que permite distintas sensibilidades y distintas formas de habitar el mundo. Y esto lo podemos pensar, incluso hay otra rama que se toca otra rama de la antropología bastante reciente, que es el giro sensorial, que habla justamente de cómo la forma en la que nuestros sentidos están ordenados a través de esto que hablaba Yanni, de la interfaz gráfica de lo real, nuestros sentidos también están entrenados para ver ciertas cosas y no otras, mientras que en otros pueblos u otros seres son capaces de percibir otras cosas, pero incluso teniendo como el mismo aparato de percepción. Por ejemplo, si pensamos en algunas de las culturas occidentales, la idea de que la primacía de la visión que tenemos en Occidente, como la vista como el sentido principal, no se comparten. Por ejemplo, en estas culturas en donde la respiración es muy importante, el olfato es, lo que está asociado al olfato y a la nariz,
porque es el medio de la respiración, es mucho más importante que la vista. Las jerarquías sensoriales son distintas en otras culturas incluso. Faltan 15, ¿sabes? Bien, bueno, voy a ir cerrando como para que nos quede un ratito para hablar. Y voy a ir pasando entonces a esto último que quería compartirles, que dentro del perspectivismo la figura del chamán es muy importante, porque se supone que el chamán es el que es capaz de pasar de un mundo a otro, de cambiarse este cuerpo, de ponerse un traje que le permite interactuar con los cuerpos de otros seres, ya sea humanos, animales, vegetales, hongos, minerales, y también ser mediador entre los mundos, entre los vivos y los muertos, entre mundos espirituales y materiales. Y en última instancia los chamanes se entienden como traductores, su función es descifrar, describir, interpretar y ser el medio a través del cual lo nuevo ingresa en el mundo. Lo nuevo ingresa a través de estas nuevas formas de comunicación entre seres y entre mundos. Y bueno, como para ir cerrando, esta idea de traducción que me parece que es importante tenerla, porque bueno, ella es una lingüista y también traductora, la protagonista, esta idea de que traducir siempre es traicionar, como dice el dicho italiano, pero la traición se da en el lenguaje de llegada, en el lenguaje al que queremos, no en el idioma de origen, sino en el de destino, porque obliga al idioma de destino a decir algo para lo cual no estaba preparado, lo deforman, subvierten la caja de herramientas conceptual de quien traduce para que la intención del idioma original pueda expresarse dentro de lo nuevo. Y eso genera un cambio de perspectiva, un cambio de percepción. De Haraway no voy a hablar, esta la vamos a dejar para después, pero sí como para que podamos aplicar estos aportes a la peli que vamos a estar viendo. Preguntas que les dejamos para acompañar la visualización. ¿Qué lugar ocupa la traducción chamánica en esta historia? ¿Qué relaciones se muestran entre humanos y otros seres? ¿Cómo se transforma la forma de conocer y de comunicarse a lo largo del relato? ¿Qué papel juega el lenguaje? Y pensamos también cómo definimos lenguaje en la posibilidad de convivir o comprender. ¿Cómo cambia la experiencia del tiempo cuando se comprende al otro alienígena? Y bueno, algunas claves ya más específicas sobre las cuestiones de montaje, la idea de que miremos como una práctica, no como sujetos pasivos, sino que estemos atentos a nuestra mirada. Obviamente, evitar el automático de ver la peli como una historia sobre extraterrestres, observar cómo la película nos hace mirar, qué posiciones de sujeto ofrece la traductora, la persona que está en un ambiente en el que es otra, porque bueno, son todos militares, la científica, la madre. ¿Desde qué punto de vista se nos invita a empatizar con esta historia? Y en esto del lenguaje cinematográfico como forma de pensamiento, prestemos atención a los recursos visuales que transforman la percepción del tiempo, cómo se da la ruptura de la linealidad, los fragmentos de otros tiempos, el uso de la luz, de la niebla, lo que está, lo que se ve y lo que no se ve del todo, el ritmo sonoro, los silencios, y cómo entonces el cine nos ayuda a pensar esas otras formas de tiempo. Después también prestar atención a lo que nos pasa en nuestro propio cuerpo y cómo se transforma el cuerpo de la protagonista, cómo sus sensaciones corporales se articulan con lo que va descubriendo de ese lenguaje. Y en este caso, porque la mayoría bueno, las protagonistas de las historias que vamos a ver son personajes femeninos, vamos a ver cómo también se presentan como mediadoras de estos conocimientos. Y finalmente, bueno, esto que decíamos de la pregunta guía, de cómo se representa el contacto con lo otro, es temido, es domesticado, qué distintas visiones del otro aparecen como metáfora del encuentro intercultural o interlingüístico en esta película. Bueno, hasta acá entonces nuestra, nuestra presentación. Queríamos dejar algo de tiempo para que podamos compartir y voy a